Hola, buenos días. Bueno, damos, si te parece, Luis, damos comienzo a este webinar, este nuevo webinar de Nupseo. En el día de hoy, mi nombre es Alejandro López, soy socio fundador de Nupseo y estoy a cargo del área de producto. Y en el día de hoy, bueno, hemos convocado a Luisa Franchino a los fines de brindar una charla sobre una de las problemáticas más complicadas que tienen los comerciantes y las pequeñas y medianas empresas hoy en día, que es todo el manejo de la caja y del flujo de fondos de las empresas. Es uno de los temas esenciales, ya que obviamente la caja es la que le da vida a los negocios y es la que permite afrontar todas las obligaciones de los comercios. Nupseo es una empresa que brinda soluciones para las pymes en esta área específicamente, consolidando todo lo que es la información de tarjetas de crédito, de las procesadoras, de tarjeta naranja, de Mercado Pago, de los servicios de delivery también, cuando se comercialicen a través de esos medios como Rappi y Pedido Ya. Entonces, obviamente, este tema está muy ligado al core de nuestra actividad y al aplicativo que tenemos lanzado desde el mes de enero en Argentina y desde abril en Uruguay. Luisa Franchino es director de MSL Consultores, es contador público, es MBA en negocios de SEADE, docente de la Universidad del SEMA, es capacitador de pymes y consultor de empresas, así que, bueno, él nos va a brindar una serie de herramientas que permiten a las empresas y a los profesionales también asesorar en esta área, así que, bueno, bienvenido Luis y adelante. Hola Alejandro, bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación, ¿sí? Gracias a vos y a todo el equipo de Nupseo por la invitación. Conozco a muchos de ustedes personal y profesionalmente y estoy seguro que están haciendo cosas muy, muy interesantes y importantes. Simplemente para chequear, ¿se escucha bien? ¿Sí? Y si se ve bien la pantalla, esos son los dos chequeos Perfecto, Luis. iniciales. Sí, sí. Bien, Perfecto. y genial. Sí. Y de alguna manera poner alguna pauta de trabajo, ¿no? Ale, lo que te voy a pedir es que si me ayudas con el chat, a ir leyendo el chat, y si hay preguntas, levantar la mano o abrir el micrófono y generarlas. Es una charla práctica, dinámica, no es una exposición magistral, con lo cual, si alguien tiene alguna duda o una pregunta, la escribe por el chat, levanta la mano o simplemente se desmutea y la realiza y la iremos contestando. Si suele ocurrir que puede estar más adelante el tema, se lo diré, pero pregunten libremente, es una charla amena, ¿no? Así que bueno, contarles un poco la agenda de trabajo de hoy. Vamos a tocar 5 temas, ¿sí? O sea, 5 ítems. Vamos a hacer una pequeña introducción para entender bien, dar un marco teórico a esto. Vamos a hablar del cash flow como herramienta, ¿sí? Que es flujo de fondos. Vamos a hablar de un concepto central, que es capital de trabajo. Nosotros le llamamos con mis socios le decimos que es el corazón del cash flow. Y después les voy a mostrar una herramienta práctica. La voy a mostrar solamente. Alex, si quizás se llega de interés, podemos hacer una nueva charla para hablar de la herramienta exclusivamente, pero la voy a mostrárselas como sería un caso real. Tomé un caso real, le cambié algunos nombres, algunos montos y le mostré cómo podría funcionar en una planilla de Excel. Y después dejé una especie de hoja de ruta que siempre me gusta dejar para que el que quiera animarse a hacerlo sepa por dónde tiene que ir, ¿no? Entiendo que luego le pueden compartir, Ale, te va a mandar la presentación si se le quieren compartir a los asistentes para que la puedan tener disponible. Entonces, comenzando por la introducción, una pequeña presentación mía para que sepan con qué estoy hablando. Igualmente Ale ya la hizo. Estoy formado como contador público, hice un máster en administración y hace poquito me certifiqué como coach ontológico, lo que me terminó de potenciar mucho el perfil. Soy director de mi propia consultora en MSL Consultores, soy docente en el SEMA, expositor en la red Vistas y experto PYME por práctica y también certificado por el Ministerio de Producción. Es decir, si sería un auto de carrera, estos serían mis sponsors, ¿no? El SEMA, Vistas y el experto PYME y MSL, mi consultora, como punto más importante. Entonces, para comenzar, me gustaría comenzar con 2 instrumentos de navegación que considero que son claves para gestionar una pyme, ¿sí? Creo que hay 2 grandes instrumentos sobre los cuales construir la gestión de una pyme. Creo que el contexto viene muy desafiante, ¿no? Yo creo que este contexto VUCA, un contexto que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, nos obliga a usar herramientas que nos permitan entender por dónde vamos y hacia dónde queremos llegar.
Y creo que el desafío de Argentina, con un contexto inflacionario además, y con cambios permanentes, nos obliga a estar todo el tiempo arriba de estos instrumentos y dedicar tiempo a mirar dónde estamos, dónde queremos ir y cuáles son los desafíos que tenemos, ¿sí? Entonces, los instrumentos que les quiero presentar son bien sencillos. Uno es el estado de resultados, ¿sí? Donde vamos a ver ventas menos costos, menos gastos, vamos a ver la rentabilidad de la empresa, vamos a entender cómo es que juega y cuánto me cuesta entregar y soportar eso que vendí, ¿sí? Yo voy a defender una venta y voy a entender cómo es el costo y los gastos que necesita esa venta para ser hecha. Y por otro lado, un flujo de fondos que me va a permitir entender cómo van a jugar las cobranzas y los pagos y cuán líquida está mi empresa. Entonces, el estado de resultados es una mirada económica, ¿sí? que permite entender cómo genera valor la empresa, y el lado del flujo de fondos es una mirada financiera que me permite entender cómo genera fondos la empresa. Porque como vamos a ver, no necesariamente rentabilidad y liquidez van de la mano. El estado de resultados, por lo general, tiene una mirada hacia el pasado, una mirada ex post, es decir, entender cómo agregué valor en el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado, ¿sí? Y el cash flow financiero tiene una mirada más hacia futuro, más de decir, bueno, a ver, cómo viene mi flujo de fondos hacia adelante, como para entender cuáles son los desafíos que tengo que enfrentar. Naturalmente, el estado de resultados se puede llevar hacia adelante, se llama presupuesto económico, pero creo que excede el alcance de la charla. Hoy vamos a poner foco en este lado, vamos a hablar del cash flow, de cómo juegan estas cobranzas y los pagos. Y para terminar de alguna manera la introducción, ¿sí? Me gustaría contarles que el resultado económico no siempre es igual a liquidez o disponibilidad de fondos. Es decir, una empresa puede ser rentable y puede no tener fondos, ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Naturalmente, en el largo plazo, para tener liquidez hay que tener rentabilidad, pero en la mirada de corto, o para ir haciendo foco en algunos periodos de tiempo, vamos a ver que los negocios se comportan de manera distinta. ¿Sí? De todas maneras, esta doble mirada económico y financiero para mí son la latitud y la longitud, ¿no? Me permiten entender bien claro dónde estoy, ¿no? Creo que son dos herramientas de geolocalización que nos van a permitir entender cómo está la empresa. Por un lado, se agrega valor y paga sus costos y sus gastos, y por otro lado, si genera fondos, que de alguna manera es la forma que se materializa un negocio. Cualquier empresario o empresa, incluso las empresas de triple impacto, como las empresas B, tienen un fin económico que termina siendo una liquidez, que es decir, hago una inversión, toda aquella persona que invierte ex ante busca generar un exceso de liquidez en el futuro. Pero como veremos, esto no, en el transcurso del tiempo no siempre se va dando de la misma manera. Hecha esta introducción, me gustaría comenzar a hablar del cash flow, ¿no? Del flujo de fondos. Y acá, por supuesto, siéntanse libres de consultas y preguntas por el flujo de fondos, por el chat, ¿no? Entonces, el flujo de fondos, si vamos a los libros nos van a decir, si agarramos un libro de cálculo financiero, de administración financiera, van a decir algo más o menos así, que es una correcta estimación de los ingresos y egresos futuros de la empresa para conocer la posición financiera de la organización y la manera que hará frente a los compromisos futuros. Si bien es cierto este planteo de los libros, y entiendo que es la base de donde es la manera que habría que definir un cash flow de manera formal, nosotros nos gusta jugar con una mirada distinta, nos gusta jugar con una mirada que se grafica en este ejemplo, ¿no? Con todo el mundo tironeando del dinero. Entonces, nosotros lo definimos como una tensión permanente entre las cuentas por cobrar, por pagar, rentabilidad, inventarios y accionistas. Y justamente, gestionar el flujo de fondos es gestionar esta tensión, ¿sí? En algunas otras charlas tengo una escena de un ring donde hay una persona que todos atacan. Bueno, acá son las cobranzas, ¿no? Una vez que entra la cobranza, aparecen los proveedores, aparecen los socios, aparecen los costos, todo el mundo quiere gestionar este dinero. Entonces, de alguna manera, el flujo es esa tensión que se va generando entre las cuentas por cobrar y el resto de los puntos, ¿no? Entonces, esta mirada nos lleva a ver al estado de resultados, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Vamos a ver que precio y volumen están todo el tiempo discutiendo. En la cabeza del dueño o el director comercial hay una permanente dicotomía que es voy por precio, voy por volumen. ¿Sí? Tendría que entender cuál es el posicionamiento que yo le quiero dar a esto. No es una charla comercial, pero básicamente hay una ley de demanda que creó Adam Smith allá por finales del siglo XVIII que decía: si sube el precio, baja el volumen, y si sube el volumen, baja el precio, ¿no?
una relación inversa. Entonces hay una permanente tensión entre estos dos, de las cuales se suman los costos que me va a costar vender, producir eso que vendí, y los gastos fijos de estructura que voy a necesitar. Con lo cual, un estado de resultados podríamos dibujarlo de esta manera para dar una mirada más práctica y pensando más en las pymes, ¿no? Es todos tironeando esa rentabilidad buscando maximizarla. Del lado del flujo de fondos, la lucha es distinta, es entre cobros y pagos, y acá aparece, por ejemplo, el stock, ¿sí? Muy común en mi experiencia con pymes es, a mí me encanta tener, no sé, 3, 4 meses de stock de venta disponible. Ok, no vas a tener caja. ¿Y eso está bien o eso está mal? No sé, es una definición. Lo que digo es, el stock consume caja, por ejemplo, con lo cual definir con qué nivel de stock de materias primas o qué nivel de stock de producto terminado, en el caso de empresas de la economía real, va a definir qué tipo de liquidez voy a tener, ¿no? O sea, no es gratis tener un stock, no es gratis tener un comité de trabajo, ¿no? Entonces, este flujo de fondos entre cobros y pagos, hay dos tensiones permanentes. Esta de la izquierda, con la parte económica, y esta de la derecha, en la parte financiera. A mí me gusta, para cerrar esta introducción, hablar siempre de dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo es el económico, el hemisferio derecho es el cash flow, ¿no? El financiero. ¿Cuál es más importante? Los dos. Los dos, pues si no genero valor agregado, si no agrego rentabilidad, no voy a poder darle sustentabilidad a la empresa, pero si la empresa no puede hacer frente a sus pagos, tampoco va a tener problemas, ¿no? También va a tener problemas para gerenciar sus pagos y sus compromisos. Entonces, nuestra experiencia en pymes, lo que hacemos habitualmente nosotros es trabajar mucho con pymes, entonces lo que vemos es esto, ¿no? Vemos que hay procesos aislados, hay una falta de integralidad en la gestión. Vemos que en la pyme mucha gente va gestionando sus áreas, quizás solemos ver silos, solemos ver zonas donde cada uno va gestionando su área. Entonces vemos que ventas vende, compras compra, pagos paga, dependiendo de la estructura, y es cultural, ¿no? Como que cada uno hay un acuerdo tácito, donde cada uno yo no me meto en tu área, y bueno, no te metas en la mía, pero en definitiva, estas herramientas de navegación, que son el estado de resultados y el flujo de fondos, nos exige integrar todo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos llaman para trabajar, vemos que nos encontramos con esto, ¿no? Con procesos aislados. Luego, cuando hacemos un cálculo económico, nos dicen, esa no la vemos, lo que nos están diciendo es, no está en la caja, ¿no? Hay un resultado económico que no está en la caja. Pero también una frase que escuchamos siempre es, tenemos que juntar la plata para pagar los sueldos, o en el caso de las empresas productivas, tenemos que juntar la plata para pagar la quincena. Esto es un clásico en nuestra gestión, ¿sí? O, por ejemplo, no tenemos plata para pagar el IVA, porque el contador nos avisa muy sobre la fecha. El contador me manda el BEP y ya tengo que pagar, entonces yo ya no sabía, ¿sí? Pero entonces a veces pero si estás en la ley PYME, puedes pagar el IVA a 90 días. Sí, pero yo me olvido, entonces es como que en definitiva no hay una información concentrada, ¿sí? Vemos en algunas pymes pagadores seriales, ¿sí? ¿Por qué son pagadores seriales? Porque cuando la pyme pone un pagador, y si vos estás teniendo un pagador en tu empresa, tened atención a esto, el pagador paga para sacarse la tarea, su tarea es pagar, y su tarea es que el teléfono no le suene y no le lleguen mails con reclamo de los proveedores. Entonces los proveedores aman a Paganini, porque Paganini les paga a todos, porque el negocio es pagar, entonces no le importa el flujo de fondos, le importa hacer el pago, ¿no? Y después cuando preguntás por los cobros, te dicen, mira, cobramos más o menos a 40 días, y cuando empezás a revisar a una información, te empezás a encontrar con números totalmente distintos, ¿no? Entonces, creo que hay un nivel grande de formalidad en la gestión de pymes en estos puntos. Y por último, en muchas pymes, la caja de la empresa termina siendo el bolsillo del dueño, ¿no? O del propietario o de los socios, con lo cual también hay gastos particulares que se pagan de ahí, con lo cual eso termina de complejizar mucho la gestión de la caja de la empresa, porque se empiezan a cruzar cosas, o el dueño hace retiros sin avisar, o descapitaliza la empresa, o se hace pagos particulares. Muchas veces lo que nos encontramos que la cantidad de plata que hay en la caja es el único indicador que interesa, ¿sí? Con lo cual estamos navegando simplemente sabiendo si hay plata. Si hay plata vamos bien, y si no hay plata vamos mal, ¿sí? Cuando en realidad, como vamos a ver ahora, eso no es del todo cierto, ¿sí? Pero esta es nuestra experiencia en pymes. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, me gustaría contarles algunas ventajas de para qué serviría usar un cash flow, ¿no? Y en el caso de la derecha, lo puse en rojo, cuál sería la desventaja de no usarlo, ¿no? De no tenerlo. Entonces, de alguna manera, la primera ventaja que vemos es que
vamos a poder gestionar el negocio de manera integral. Es decir, vamos a tener todos los procesos de negocios integrados. Es decir, fíjense, en el cash flow van cobros y pagos, pero para cobrar primero tengo que vender, con lo cual ventas también forma parte del cash flow. Y cuando lo queramos proyectar para adelante, le vamos a preguntar a ventas, hey, ¿vos cuánto pensás vender? ¿Sí? ¿Y de qué manera? ¿Y a qué plazo? Pues yo voy a empezar a proyectar mis ingresos hacia adelante, ¿no? Creo que por ahí Nuceo lo que trae hoy, ahora vamos a ver también, trae certidumbre a esas ventas que hice en el pasado cuando van a ir cayendo, ¿no? Y si no lo uso, cada uno se gestiona de manera independiente y el resultado queda librado al azar, ¿no? El segundo punto de usar un cash flow tiene que ver con que voy a poder anticipar situaciones de estrés financiero. Es decir, voy a ganar tiempo para buscar soluciones. Y ahora en el caso práctico les traigo un ejemplo de esto. En cambio, en el caso no de usar un cash flow, desconozco y la sufro las situaciones de estrés. ¿Sí? Ocurre que llegamos a la empresa y dicen, che, mira, no te puedo atender porque no hay plata para pagar, para cubrir el banco hoy, son las 11 de la mañana, y cuando uno mira la historia, se sabía hace 20 días que no iba a haber plata ese día para cubrir el banco. ¿Eso qué genera? Genera gestión inmediata, genera pérdida de foco, ese día todo el mundo está pensando en cubrir el banco, genera estrés y genera costos, porque terminamos descontando un cheque, porque terminamos pagando intereses, ¿sí? Genera una mala gestión de los fondos, genera una clara desventaja de este lado, ¿no? Es un estrés permanente, se pierde foco, se pierde plan. ¿Por qué? Porque no tengo los instrumentos de navegación que corresponden. El tercer punto, la ventaja del flujo de fondos es que yo puedo analizar causas, efectos y consecuencias de mi gestión de fondos. Puedo entender si me falta caja, de dónde viene, cómo lo tengo, de dónde trae, qué puedo cambiar, qué puedo mover. Puedo entender esta cadena, causa, consecuencia con los efectos en el medio. En cambio, si no tengo un flujo de fondos, solo veo los efectos y las consecuencias, desconozco las causas y solamente gestiono sobre los efectos. Con lo cual no tengo el control. El control lo tengo si conozco la causa del problema. Si no conozco la causa del problema, voy a estar gestionando efectos y consecuencias y voy a estar siempre secando la leche derramada en lugar de frenar la causa del problema. El cuarto, ya mira, con una mirada más positiva, voy a poder identificar oportunidades de gestionar excedentes de fondos. Hoy se han hecho muy conocidos los fondos de money market, ¿sí? los T0, T+1, ¿sí? En el cual yo, en la medida que el negocio genere una liquidez durante 10, 15 días, yo voy a poder pensar en colocar ese dinero esos 10, 15 días y poder tomar una rentabilidad de ese dinero. En el caso de la desventaja de no usarlo, ¿sí? Voy a tener esa incapacidad. Las oportunidades van a ser transparentes. Esto nos pasa mucho en pymes. ¿Qué pasa con las pymes? Ahí, digo el dueño, pero tenés, no sé, 4 millones disponibles en la caja. No te preocupes, ya alguien se los va a llevar. Ya a alguien le vamos a pagar o a alguien se lo debemos. Sí, pero ¿cuándo es que tenés el compromiso de pago? No te preocupes, bueno, no te preocupes por eso, que eso se va a llevar, ¿sí? O de esos 4 millones yo me puedo llevar no sé, me puedo llevar 500.000, ¿sí? El resto lo tengo que dejar, ok. Con lo cual no veo las oportunidades de los excedentes de fondos. Es verdad que el fondo va a volver, pero quizás tenga 10 días el dinero parado y voy a poder hacer una ganancia extraordinaria para la compañía. ¿Sí? Una para la pyme. Una ganancia no operativa, claramente, pero una ganancia que nos permita sacar un beneficio de esa liquidez transitoria. Y por último, la ventaja, que quizás es la más importante, y ahí me sale el coach de adentro, es que usando un flujo de fondos sos protagonista de la gestión de tus fondos, ¿sí? Y en la otra sos la víctima, ¿sí? Sos una víctima que sufre los abates de los proveedores, los cheques emitidos, ¿sí? de los impuestos, de los sueldos. Me quieren fundir en la frase natural de la víctima, porque corre atrás pagando cosas sin tener claro su plan. Si querés ser protagonista de tu gestión de fondos, te recomiendo usar un flujo de fondos, que no es muy complejo, ahora lo vamos a ver. Bien, no sé si hay alguna pregunta, Ale, o seguimos hasta acá. Clarísimo, Luis. Las que te iba a hacer, las respondiste bien en muchos casos de contactos que tenemos con clientes, que una era qué pasa cuando el pagador serial, Paganini, dice, bueno, pero igual si no pago, creo que ¿qué vas a hacer con este dinero? Bueno, ahí explicaste que hay oportunidades de corto plazo que son aprovechables. Sin dudas. Sí, sin dudas. Hay toda una gestión ahí para hacer. Yo, ojo, que no estoy diciendo no pagar, ¿eh? Lo que digo es pagar con los plazos que se compró. ¿Sí? No digo no pagar. Soy convencido de que
generar una red sana de clientes y proveedores es clave para la sustentabilidad del negocio en largo plazo, con lo cual pagar y cumplir las promesas es parte de ese acuerdo sustentable, con lo cual creo que pagar, pero no pagar por adelantado, ¿no? Y la No, segunda, no Luis, romper. era con respecto a de dónde tomar fondos. Recién hablaste de punto de cheques y si vos en tu experiencia ves que las pymes estén accediendo a una otra alternativa de financiamiento. Mira, las poquitas experiencias que conozco, te diría que como regla general, así, con un margen de error, no hay un uso de los instrumentos financieros. Es muy incipiente. Creo que hoy en día con los préstamos, cuando los préstamos están subsidiados, empieza a aparecer un poco más el interés, ¿sí? de fondearse. Hoy las tasas de interés propias por el riesgo país y propia de la coyuntura hacen que muy pocos negocios repaguen esa inversión, ¿sí? Nosotros hacemos proyectos de inversión y muchas veces cuando le cargas el costo financiero actual no paga. Entonces, por eso lo que veo es que en tasas subsidiadas sí, veo muy poquito uso de SGR, por ejemplo, que es un instrumento fabuloso. Vos tenés tu empresa en línea, creo que está muy bueno para usarlo, pero vemos muy poquito fondeo. Te diría que la gran mayoría tiene un fondeo propio, que de mi mirada, ¿sí? Entiendo de dónde viene un modelo mental de, mirá, yo no le debo nada a nadie, duermo en paz, apoyo la cabeza en la almohada, pero creo que si, en la medida que tu negocio sea rentable, por eso este doble juego de los dos navegadores, fondearte te permitiría acelerar el crecimiento y capitalizar oportunidades que con fondeo propio vas a tener más limitado porque tenés menos recursos para hacerlo, ¿no? No sé, Ale, si te sirvió la respuesta, pero un poco esa es mi mirada. Bien, gracias. Bien, entonces, avanzando, vamos a entrar a capital de trabajo. Capital de trabajo hoy es una herramienta fundamental en la gestión de las pymes, ¿sí? Entonces, quería presentarles de manera gráfica, ¿sí? Poco, si querés, ortodoxa, o si querés, en la facultad me bocharía si presentamos esto, pero creo que es una buena manera de presentarlo, cómo es el ciclo del dinero, ¿no? Entonces, me pareció bueno graficarlo con una tubería, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno pone dinero en la tubería y de ahí se cobra la estructura fija, ¿no? Se pagan alquileres, sueldos, cargas sociales y el dinero sigue ahí dentro del tubo. ¿Sí? Luego voy a tener que fondear también inventarios, ¿no? En empresas productivas. Tengo dos tipos de inventarios, materia prima y tengo inventarios ¿cómo es? De producto terminado. Pero en productos de empresas de servicios también tengo inventarios no sé, de packagings, de distintas cosas. Esos van generando fondos. Después voy a empezar a vender, con lo cual empezar a entrar plata a esa manguera, pero la venta me va a generar entregar el producto o el servicio, con lo cual voy a tener algún costo variable que pagar. Acá entran los fletes, acá entran ingresos brutos, acá entran el producto en sí mismo, si hago fasón, el fasón, de entender el costo variable que va a generar esa venta. Y por último va a entrar la cobranza y va a salir el dinero, ¿no? Entonces, el día 1 entró el dinero y hay que entender, es muy importante que puedas entender cuánto es el ciclo del dinero tuyo, ¿no? Por ejemplo, el alquiler lo pagás por adelantado, ¿no? Los sueldos los pagás a mes vencido, pero no tenés mucho más tiempo que el día de trabajo número 30 lo pagaste el mismo día, o a los poquitos días. En definitiva, tiene muy poco plazo de pago, con lo cual, permanentemente, esta inyección de dinero en esta estructura es lo que nosotros llamamos capital de trabajo y decimos que es el corazón del cash flow, porque todo esto, interactuando, es lo que va a generar la liquidez de la empresa, ¿sí? Esto es lo que va a generar la dinámica que se genera entre ventas y cobranzas, sí, porque aparte hoy hablamos de volumen y precio, pero ventas y cobranzas también están cruzados, porque vender a plazo podría ser más tentador la oferta, entonces vendo a plazo, vendí más, pero no cobré, terminó el mes y no voy a tener liquidez, tengo un derecho a cobrar, tengo una deuda, sí, pero entonces venta más así, pues estoy bien, sí, claro, está bien, pero no tenemos liquidez. O sea, si queremos pagar la comisión, entonces ¿qué hacen las pymes? Pagan comisiones por cobranza. ¿Por qué? Por este tema. Cuando tengo el dinero líquido, es que funciona, ¿sí? Entonces, este es el concepto de capital de trabajo, que es el corazón del cash flow. Y siendo a corazón, me pareció bueno graficarlo, ¿vale? Con un corazón. Entonces, básicamente en el corazón, ¿sí? Venas y arterias, creo que las arterias son las rojas, biología no es muy fuerte, entran las cobranzas y las ventas al corazón y salen stocks, pagos, gastos, ¿no? De alguna manera, el volumen de sangre que va a quedar dentro del músculo mientras se va generando esta dinámica es el capital que necesita tener la empresa inmovilizado para operar. Ese es el capital de trabajo, es el concepto
central del cash flow. Diría que el corazón del cash flow está acá. ¿Cuánta plata tiene que quedar? Porque no es automático. Tiene que pasar y tiene que bombear, tiene que pasar, tiene que bombear. Y a veces bombea más rápido de lo que entra, y ahí vienen los desmayos, ¿no? Porque baja la presión. ¿Sí? Hay empresas que no, que por suerte tienen más cobranzas, más ventas, que en realidad no es por suerte, es porque han gestionado bien sus negocios, con lo cual tienen un ritmo cardíaco más regular, ¿sí? Pero a veces tenemos algunos desarreglos, algunas arritmias que se generan porque no hay coherencia o no hay equilibrio entre los gastos, los pagos, los niveles de stock, ¿sí? Y las cobranzas y las ventas. Entonces, siendo un poquito más técnico, tenemos capital de trabajo del lado del activo. Entonces, por ejemplo, deudores por ventas, ¿sí? La gente que me debe es parte de mi capital de trabajo. ¿Por qué? Porque le vendí y todavía no me pagó. ¿Sí? Con lo cual, el ciclo, tengo el dinero todavía metido en la manguera. Todavía no lo saqué. ¿Sí? No llegué a cobrarlo. El stock es parte de mi capital de trabajo, parte del activo corriente, es decir, materias primas, stock de productos terminados, packaging, todo lo que yo tenga. Yo tengo una pizzería, ¿no? Y compré cajas de pizza para 10 meses, bueno, eso es un dinero que quedó inmovilizado ahí. Pero le gané la inflación. Sí, claro, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo que te estoy a decir es que no vas a tener liquidez. ¿Sí? En un contexto inflacionario, me animaría a decirte que en mi opinión va por el buen camino, pero pensá que va a tener un impacto en la liquidez, ¿no? Vas a ganar desde el punto de vista económico, pero te va a faltar desde el punto de vista financiero. Entonces, todo esto, tener esto que nos gusta tener, ¿sí? O que habitualmente nos gusta tener, es necesidad de fondos, es plata que no tengo, es ventas que todavía no cobré, es compras que hice por adelantado, con lo cual tengo que esperar que la materia prima se transforme en producto, que se venda, que se cobre para volver a tener caja, ¿no? O sea, de alguna manera el ciclo es mucho más largo, entonces tener un activo, una empresa capitalizada demanda caja. Esto es lo que salvó a muchas empresas en la pandemia. Si vos mirás hoy, a mí me llama mucho la atención las minerías, por ejemplo. Las minerías, si las fuiste a ver ahora, vas a ver que tienen un nivel de stock mucho más bajo que el que tenían antes de la pandemia, en términos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque se vendieron los locales minoristas, vendieron el stock, ¿sí? Transformaron el stock en caja, pero no repusieron. Con lo cual perdieron músculos, perdieron capacidad de trabajo. Cuando quisieron salir a comercializar, no tenían cómo trabajar. Y tenías proveedores que también habían perdido músculo y que no te podían financiar. Entonces ahí se genera un gran problema de capital de trabajo. Aquel que sufre el capital de trabajo sabe de qué estoy hablando. ¿Sí? El que no lo sufre no lo termina de entender. Y del otro lado tenemos las cuentas de pasivo, ¿sí? que de alguna manera son las deudas, las que no nos dejan dormir en paz, pero que quizás podemos darle una mirada distinta, y ahí vuelve a aparecer el coach, que es, che, mirá, es lo que me está fondeando mi negocio, ¿no? Le debo a proveedores, ¿sí? Tengo deudas bancarias, tengo deudas fiscales, ahora se está tratando un proyecto que va a perdonar algunas deudas fiscales, se va a tener una moratoria, con lo cual esto es una buena fuente de financiamiento, ¿sí? Eso libera la caja. Si yo tengo deuda de IVA, no es lo que corresponde, pero me libera la caja. ¿Sí? Entonces, muchas empresas en la pandemia, como se fondearon también sin pagar impuestos, al punto que generó la necesidad de la FIP de subir los intereses resarcitorios, porque muchas empresas se estaban fondeando por acá, ¿no? Entonces, fíjense cómo tener pasivos, ¿sí? Proveedores, deudas bancarias y deudas fiscales, en términos técnicos va a liberar caja, me va a dar fondos para que yo pueda trabajar, ¿no? Entonces, acá aparece un concepto que es el de la palanca, ¿no? ¿De dónde me apalanco? Me apalanco con fondos propios, me va a faltar caja de liquidez, me apalanco con terceros, me va a sobrar liquidez, ¿sí? Voy a poder crecer más rápido. Aquellos negocios que están apalancados son negocios más ágiles que permiten tener un crecimiento más rápido porque tienen más recursos, tienen más caja liberada, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este es un concepto central para entender el flujo de fondos. Entonces, por último, para contarles, antes de pasar a la herramienta práctica, hice este grafiquito, que fíjense que mi motricidad fina no es el fuerte, ¿sí? Hice un ciclo de vida de una empresa donde el eje era así, para arriba, este es el volumen de negocios y este es el tiempo. Entonces, cuando una empresa está creciendo, lo que quería mostrarles es que cuando va creciendo, no genera liquidez. Es una buena noticia. Pero vendemos un montón y no tenemos plata porque estás creciendo. Entonces, ¿qué ocurre cuando creces? Cuando creces, vendés más, tenés más gente que te debe, pues te consumiste el producto, tenés que comprar más producto para vender más, que sigue vendiendo, y mientras siga creciendo, la plata ¿dónde va a estar? Va a estar girando dentro de la manguera que veíamos recién, ¿no? Porque voy a tener cada vez más deudas, cada vez más ventas, y recién cuando me estabilice, ahí
como un concepto teórico, el flujo de fondos va a ser igual al resultado económico. Es decir, voy a tener un ciclo del dinero, podríamos decirle, estabilizado. ¿Sí? De alguna manera, si yo todos los meses vendo lo mismo, voy cobrando lo mismo, voy comprando lo mismo, de alguna manera, si no hago ningún manejo extraño, la liquidez y la rentabilidad van a estar de alguna manera alineados. Por eso es un concepto teórico, muy pocas veces se ve. ¿Sí? Se ve en empresas muy maduras, ¿sí? En pymes maduras sí se ve, pymes industriales maduras se ve esto. Después hay un momento raro que es que empieza a caer el volumen y empieza a liberar fondos. Entonces, vendo menos y tengo más plata. Pero esto es un efecto, es una trampa, porque es transitorio. Entonces, como voy cobrando ventas de época buena, de las vacas gordas, ¿sí? Tengo más liquidez y como vendo menos, compro menos, tengo menos gastos. Entonces, de alguna manera, tengo un momento que me sobra el dinero y el empresario te dice, che, pero vendo menos y tengo más cajas. Sí, pero es por esto, ¿no? Es por este, y va a durar poco. Porque si el negocio sigue cayendo, lo que va a empezar a necesitar fondos. ¿Por qué? Porque los gastos fijos, si no haces un ajuste en la estructura, en tu gasto de estructura, vas a tener, si no te mudás a una oficina más chica, si no achicás el staff, vas a empezar a tener, la estructura te va a empezar a ser cada vez más pesada y te va a empezar a succionar fondos de tus cuentas de liquidez. Entonces, viendo estas tres situaciones, hay que gestionar el flujo de fondos. Se genera una necesidad muy clara de gestionar el flujo de fondos porque el flujo de fondos es naturalmente inestable. Son tantas las variables que manejan que si no le pongo un orden y gestiono, ¿sí? No voy a darle estabilidad. ¿Qué significaría darle estabilidad? Bueno, que el día lunes vamos a tener un flujo de fondos y entender, ¿sí? qué vamos a cobrar esta semana y qué vamos a pagar esta semana. Esto es tan sencillo como eso, como tener un día de pago también para ordenar los pagos metidos ahí. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta, Ale, hasta ahí, y ya para meternos en la herramienta práctica. Muy bueno, Luis, y qué engañoso que puede llegar a ser el tener esto que vos decías, ¿no? El dueño piensa que la caja es su bolsillo, y cuando ese bolsillo está recibiendo fondos, no es necesariamente el negocio le está yendo bien porque puede estar consumiendo stock. Me parece que es un dato interesantísimo, ¿no? Sí, totalmente. Si bajaste el nivel de stock, los supermercados los hacen mucho, que no son pymes, ¿no? El supermercado, cuando le falta caja, acá se baja el nivel de stock. Te lo digo por haber gerenciado un proveedor del retail, y te dicen, che, este mes no hay orden de compra porque nos vamos a fondear el stock. Y vos tenés que salir a fondearte de donde puedas, ¿no? Así que ese es un poco Bien, el y concepto. en la tubería los impuestos directos entran en el primer En la punto, ¿no? estructura, sí, entrarían en estructura, sí, los impuestos entran en estructura. Sí, entonces, Perfecto. les quiero mostrar una herramienta práctica para darle una visión más pragmática a la charla. Entonces les quiero mostrar cómo veo el flujo de fondos antes de entrar a la herramienta. Yo lo veo así de una manera, es un embudo, ¿no? Entra dinero y bueno, queda poco, ¿no? Entonces lo primero que entra son cobranzas, ¿sí? Cobranzas por ventas en sus distintas variables, cash, tarjeta, transferencias, y ahí a eso hay que sumarle los valores a depositar, es decir, cheques que tengo en cartera. Ahora es impresionante la implementación que hay en las pymes de los e-checks, ¿sí? Eso es espectacular porque vos en tu home banking podés ver todos los chequecitos que tenés por entrar y cómo podés gestionarlos, incluso cómo puedo pasarlos, ¿sí? Pues si tengo valores a depositar porque son no a la orden, son cruzados, porque simplemente la política de la empresa es depositarlos, también tengo que tenerlos en cuenta dentro del flujo de fondos. Después tengo que ver los cheques que yo emití, ¿sí? Que es la contracara, ¿no? ¿Qué es lo que yo emití? Porque eso lo voy a tener que cubrir. El famoso cubrir el banco, cuando llama el tesorero y dice, mira, tengo un cheque que excede tu descubierto, tenés hasta tarde para cubrirlo. Ahí aparece la canción de terror. Chin, 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 que la empresa para y se pone a correr ahí. Y por último hay pagos, hay compromisos que no están documentados o sí, que tienen que ver con proveedores, sueldos, impuestos, y lo que queda ahí es el flujo de fondos, ¿no? Entonces creo que viendo un poco la charla esta de Nupseo, creo que Nupseo tiene un gran valor, nosotros lo recomendamos mucho a nuestros clientes, acá, ¿no? En la cobranza. Te va a decir cuánta plata te va a entrar. Menuda información, ¿no? O sea, cuánto dinero vas a entrar, con cuánto disponés para enfrentar a los monstruos, ¿no? Con cuánto disponés para cubrir cheques y para pagar gastos, incluso para planificar retiros, ¿no? O si querés hacer una inversión, o si querés contratar un empleo nuevo, entender cuánto dinero te va ingresando. Y algo importante del flujo de fondos es que
hay que trabajar con el IVA incluido, porque esto lo digo porque en el mundo económico no trabajamos con el IVA, porque el IVA lo cobramos y lo pagamos, pero en el mundo financiero sí, porque el IVA es plata que vos tenés, también es una obligación, pero si cobré un IVA hoy y tengo que pagarlo en 90 días, es un fondo que yo puedo disponer y utilizar, y no está mal, ¿no? Y yo tengo un profesor que era Guillermo Fernández de la facultad que siempre decía que no tener plata no es un delito, ¿no? O sea, que no había una sanción. Si yo presentaba mis impuestos y no los pagaba, de manera es una fuente de financiamiento lícita. ¿No? Hay que trabajar método de comisiones, retenciones impositivas, ¿no? Si, por ejemplo, Rappi me cobra una comisión o me hace una retención de ingresos brutos, de IVA, hoy la creatividad tributaria en cuanto a retenciones es fabulosa y creo que es parte del problema de liquidez de las empresas hoy. ¿Sí? Está lleno de empresas con saldos a favor. Las pymes, por ejemplo, en ingresos brutos están llenas de saldos a favor. ¿Sí? Y siempre trabajar con importes netos. Importes netos. Entonces, de ahí creo que Nupseo también ayuda, porque por lo que estuve viendo en la aplicación, te permite trabajar, ¿sí? con el dato concreto y saber qué es lo que te retuvieron y cuánto es lo que vas a cobrar y cuántas son las comisiones que estás pagando, ¿no? Entonces, de esta manera creo que vamos a tener claro cómo hacer el flujo de fondos. Entonces, características para un flujo de fondos, 3. Tiene que ser pragmático, ¿sí? Tiene que ser algo hecho desde la pragma, de la práctica. Tiene que tener casos reales, ¿no? No es para ganar un concurso de mejor flujo de fondos en un concurso, en un congreso de ciencias económicas, no. Es una herramienta para gestionar tu pyme. Segundo, tiene que ser ágil. ¿Qué significa ágil? Tiene que poder cambiarse, tiene que ser plástico, flexible, tiene que poder, esto viene del agilismo, ¿no? De iterar permanentemente, puedo ejecutarlo y cambiarlo y mover, y llevar y cambiar y hacer los cambios que el contexto necesite. Y por tercer punto, tiene que ser oportuno. Tiene que estar el lunes a la mañana listo para la semana. Si me lleva mucha complejidad, no sirve. Tiene que ser oportuno, fácil. El lunes tiene que estar. Es más, acepto un caso incompleto, pero no inoportuno. O sea, prefiero que sea imperfecto. ¿Sí? Habría dos, pero no que no esté el lunes, ¿no? Y hay dos variables más. Una podría ser que sea prudente, ¿sí? Pero en definitiva a veces hay gente que se excede de prudencia y el cash flow pierde sentido. Sí, creo que sería un punto más para tener en cuenta. Y el otro sería flexible, creo que entra dentro de ágil, ¿no? Entonces, hecha esta pequeña introducción, les voy a mostrar una herramienta bien concreta, así que voy a compartir de vuelta la pantalla. ¿Dónde lo tengo? ¿Están viendo? Ahí está. A ver ahí. ¿Están viendo, vale? Sí. Bien. Esto es un flujo de fondos, esto es una planilla de Excel, como podrán ver, ¿sí? Que acá tiene una hoja de informe, que ahora vamos a ver al final, y que tiene distintas hojas. La primera hoja que tiene es una hoja de cobranzas. Entonces acá lo que tenemos hecho nosotros es un Excel que se puede armar, ¿sí? Te dice qué tarjeta, qué acreditación y qué importe voy a cobrar, y de acuerdo a la fecha que yo le pongo aquí, me va poniendo en las distintas semanas, ¿sí? Para esto acá tengo que ponerle la semana que corresponde. Fíjense, puse 18 de octubre, si lo quisiese hacer para el lunes siguiente, podría poner el 25 del 10, y el flujo va a ir cambiando los estados, ¿no? Básicamente lo que me va a pedir es que pongamos la fecha acá del lunes que estamos trabajando y aquí poner los saldos que tengo inicialmente. Y luego que en cada hoja vaya cargando la información que necesito. Entonces, en este cobranzas, aquí puse, por ejemplo, Prisma, Mercado Pago y Pedido Ya. Y acá, por ejemplo, me nutrí, Ale, de algo que mandaste vos de Nupseo, ¿sí? Cómo puedo todos los meses, todos los días ir viendo cuánta caja va a entrar. Entonces, lo que hice fue volcarla acá a un Excel, en un caso figurado, ¿no? Está todo cambiado a propósito, ¿sí? Tengo acá los deudores por ventas, en el caso que tenga otra forma de cobrar a la gente que me venda por cuenta corriente. Acá tengo qué día le facturé y qué día estimo que me va a cobrar. Aquí para simplificarlo puse 30 días, pero podríamos ir jugando de otra manera. ¿Sí? Y ahí voy viendo, de acuerdo, por ejemplo, MCL Consultores va a pagar el 18 de octubre y acá puedo ir cambiando las distintas fechas. No sé, Chemical Producto va a pagar el día 5 de noviembre, con lo que el 3 de noviembre, con lo cual va a caer en la semana del 1 de noviembre y puedo ir cambiando las fechas con esto. Después acá tengo los valores a depositar, es decir, los cheques que tengo en cartera y que voy a depositar. Entonces acá tengo la fecha que me lo voy a depositar y cuándo se va a acreditar. Le pusimos 2 días para tener el clearing como opción. Acá tengo el banco, quién me lo dio, y acá están las fechas con lo cual entra.
Después tengo los cheques que yo emití, que tengo que cubrir, en este caso son todo el Banco Ciudad, ¿sí? Y tengo los números de valor y el importe y la fecha que se va a debitar. Con esto puedo jugar un poco, si paso el cheque quizás le gane algún día más, pero acá tengo que ser prudente y poner la fecha que se debería acreditar. Acá tengo los proveedores que tengo que pagarles, ¿sí? Acá están distintos proveedores que puedo no sé, acá tengo que pagarle, no sé, a Citralco el 30 de octubre, 25.000 pesos. Bueno, acá me va a aparecer en la semana del 25 de octubre, va a aparecer este pago para hacer. Y por último, una gran lista de sueldos e impuestos, donde puedo tener los sueldos de octubre, ¿sí? El 31 de octubre los voy a pagar, entonces tengo este dinero ahí. Las cargas sociales de octubre les voy a pagar el 10 de noviembre, ¿sí? El IVA de julio, porque estoy pagando 3 meses, el 20 de octubre, el IVA de agosto, el 18 de noviembre, acá están los montos de IVA. El SICORE, porque soy agente de retención, el 20 de octubre tengo que depositar 17.000 pesos. Ingresos brutos, ¿sí? En octubre lo pago el 16 de noviembre, tanta plata, y puedo ir jugando con los impuestos. Entonces, de esta manera, si se fijan en el informe aquí, lo que van a tener es acá los saldos iniciales. Por ejemplo, en este caso teníamos 358.000 pesos en efectivo y en el Banco Ciudad 275.000 pesos. Entonces, acá comenzamos con, no sé, los valores a depositar que tengo, los deudores por venta y las tarjetas. ¿Cuánto va a entrar por tarjeta? Cada una de las semanas. Esto me va a dar cuánto dinero voy a tener disponible para pagar, ¿no? Que es la suma de la situación del saldo inicial más lo que cobro en la semana. Y acá tengo los egresos que tengo planificados, ¿no? Fíjense, proveedores, sueldos, impuestos. ¿No? Entonces yo tengo egresos por 555.000 y tengo 507.000 pesos de ingresos, ¿no? Con lo cual voy a estar con 48.000 pesos en rojo, pero como venía arrastrando un saldo inicial de 600.000 pesos, voy a tener algo de maniobra para ir pagando. Y así puedo ir viendo hasta que veamos que acá, la semana del 8 de noviembre, voy a tener un rojo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les explicaba hoy. Yo ya sé hoy, 20 de octubre, que el 8 de noviembre me puedo tener un rojo si se cumplen todas las previsiones que puse en esta planilla. Entonces, fíjense algo, ¿no? Yo puedo ir acá a la derecha, tengo un grafiquito que me muestra en azul, ¿sí? En azul, los ingresos y en bordeaux o en granate, no es rojo, los egresos, ¿sí? Y acá este punteadito me dice el saldo de caja. Es decir, yo acá tengo, ya sé que tengo 2 semanas complicadas, ¿eh? La del 8 y la del 15. Entonces tenés que fijarme, por ejemplo, en esta semana de acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo grande? Y bueno, tengo grande, por ejemplo, tengo facturas pendientes de pago 270.000, podría buscar una... Me están faltando 150.000 pesos, ¿no? Tengo una factura grande, podría ya empezar hoy a hablar con algún proveedor, a ver si me banca que lo corra o si me cobra algún interés. Podría algún cheque emitido pedir que lo corran, eso es muy habitual. Podría las cargas sociales decir, bueno, prefiero pagarlas con intereses, decirle al contador presentalas y ponérmelas para una semana después, ¿sí? O puedo pagar los aportes y no pagar las contribuciones y pasarlas de día, siempre presentándole la declaración, ¿no? Acá tengo alguna cajita chica. ¿Sí? Entonces yo podría ir cambiando esto tranquilamente, ¿sí? Entonces ahí puedo ir moviendo el flujo de fondo de la manera que quiere. Y para hacerlo un poco un cash flow de escuela, acá pusimos, si yo vendo, acá estoy asumiendo que vendo a 30 días y cobro y pago a 30 días. Les puedo mostrar, si vendo a 15, por ejemplo, fíjense cómo el flujo de fondos cambia, y si pago, no sé, a 45, cómo el flujo de fondos cambia, ¿no? Entonces, yo podría jugar un poco a entender. No es gratis pasar de 30 a 45, necesito tener conversaciones con mucha gente para poder llegar a eso, ¿no? Pero en fin, el objetivo de la charla de hoy era mostrarles cómo se puede hacer algo práctico, con información sencilla, que todos los lunes me permita saber cómo trabajar. Acá hicimos uno de 1, 2, 3, 4, 5. Hicimos un cash flow de 6 semanas, en realidad 5 y resto. Se puede hacer más largo, se puede hacer más corto. Nosotros siempre trabajamos con cash flow de múltiplos de 4. ¿Por qué múltiplos de 4? Porque te aseguras que te entre un sueldo, un alquiler, todos los gastos mensuales te aseguran siempre estar ahí. Si trabajas con 8 es mejor, porque te da más previsibilidad, pero también es cada vez más estimado el número hacia el futuro, porque ya tengo que partir de una venta prevista, de una facturación prevista para trabajar con 8 semanas, ¿no? Entonces, bueno, hecho esta introducción, quería presentarles la herramienta, ¿sí? Que es esta que está acá, y cómo se puede generar, ¿no? Así que bueno, voy a pasar de vuelta a la presentación para dar cierre al...
Ahí están viéndose. ¿Se ve, Ale? Sí, Sí. sí. Bien, entonces lo que hice fue una hoja de ruta para mañana, ¿sí? Y para dejar un poquito de espacio para preguntas, ¿no? Si querés mañana a la mañana, o hoy a la mañana, siempre doy a la noche esta charla, por eso, hoy a la mañana, ¿querés ahora muerte hacer un cash flow? Bueno, mira, primero, chequea las cuentas por cobrar, es decir, identifica el 100% de lo que te va a entrar. Definí montos y fecha de cobro. Ten en cuenta retenciones impositivas y comisiones, ¿sí? No es menor. Y ahí de vuelta, Nupseo creo que puede ayudarte en ese punto. Segundo, valores a depositar, identificar los cheques que tenés y todavía no depositaste. ¿Sí? Detallá fecha de cobro e importe y dale consejo de consultor, dale 2 días más porque a veces el clearing, dependiendo de qué banco venga, te va a llevar algún día más que ingrese. ¿Sí? Cheques emitidos. Esto es lo que yo hablaba de prudencia, sé prudente, dale un par de días más para que no se estrese sin sentido. Cheques emitidos, fíjate qué cheques emitiste, cuál es la fecha de pago y cuál es el monto. Eso hay que cubrirlo. Entonces vamos a tener que usar parte de esto de acá para cubrir esos cheques. Después revisá qué compromiso tomaste. Proveedores, sueldos, cargas sociales, impuestos. Acordate, no tiene que ser perfecto. Un estimado, con que lo hagamos en decenas de mil, está bien. ¿Sí? Es una idea, o en miles, ¿sí? Es una idea. Mira, tengo que pagar 20.000 pesos de cargas sociales, ya está, pon ese número. Y pero después son 19.700, no importa, es entender cómo voy a planificar, si me va a sobrar la caja o voy a necesitar poner caja. ¿Sí? Y por último, modelar Excel, ¿sí? Modelar un Excel, si alguien lo necesita, dale, lo piden, le podemos enviar este Excel, no sería ningún problema para que lo puedan trabajar y gestionar. ¿Sí? Con lo cual, de esta manera, con estos 5 puntos, podríamos tranquilamente comenzar a ejecutar un cash flow operativo. ¿Por qué le digo operativo? Porque hay otro que es planificado, que me permite planificar 12 meses, pero ese tiene otra mirada. Y es una mirada tan de pymes, es una mirada más de la planificación y de la planificación financiera del negocio. Entonces, para cerrar, fíjense, hice una nube de palabras, ¿sí? Para cash flow. Si yo hubiese hecho una nube de palabras de todas las palabras que dije hoy, fíjense que cash flow no es solo cash flow. Capital de trabajo tiene un rol central, ventas, clientes, inventarios, evita, descubierto, liquidez, cargas sociales, estructura fija, cuentas por cobrar, sueldos, plazo de pago, caja y bancos, costo de oportunidad, tasa de interés, mora, SGR, 10 de inventario. Esto no fue en vivo, pero si hubiese sido en vivo hubiese salido muy parecido a las palabras que se fueron generando. ¿Sí? Y creo que Nupseo debería entrar dentro de esta nube porque es una herramienta central para poder gestionar un flujo de fondos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, Alejandro, me gustaría abrir un espacio de preguntas para cumplir con lo prometido de dejar un espacio para dudas, preguntas y poder también aterrizar la charla a horario. Bien, bueno, si tienen alguna consulta, la pueden hacer por el chat, o si alguno quiere abrir el micrófono, no hay inconveniente. Luis, antes que nada, déjanos un número de contacto o un email de contacto, así el que quiera Sí, te mira, pueda. acá en la última presentación están mis datos al final. Bien, ¿Sí? perfecto. Sí, Perfecto. ahora te Respecto lo voy a a enviar. Nupseo, gracias por la mención. Una de las cosas que hemos incorporado por pedido de los clientes es tener, por ejemplo, las ventas en tiempo real, ¿no? Entonces, hoy quien vende a través de delivery, por ejemplo, lo que está vendiendo el día de hoy ya lo está recibiendo, sabiendo que después nosotros también con un algoritmo proyectamos cuándo va a ser el ingreso de acuerdo a las modalidades de pago que tienen los servicios. Eso también es interesante. La caja es central para nuestros clientes, así que viene muy bien la exposición. Te quería hacer un par de preguntas. Dale, la que quieras. Algunas las mencionaste, ¿no? Pero ¿qué problemas estás encontrando hoy en las pymes con respecto a la caja? Si bien, bueno, venimos de una época bastante dura con respecto a la pandemia, pero ¿cuáles son los problemas más relevantes que estás encontrando? Mira, yo trabajo con 2 tipos de pymes y son 2, la verdad que es muy llamativo. Trabajo mucho con empresas industriales de Gran Buenos Aires. Ahí hay la inflación, como dicen los libros, no es lineal, ¿no? Entonces, si bien se mide el 3,5 del mes pasado, el jueves pasado publicado en la práctica no es 3,5. En la práctica es, o sea, tenés una inflación que te marca a tus clientes que pases. Tenés una inflación que te marca la paritaria. Tenés una inflación que te marca el costeo. Con lo cual hay mucho empresario y hay una sensación en el empresario, no es una. Puede cambiar el tipo de cambio, ¿no? De inestabilidad del tipo de cambio. Entonces dicen, mira, están buscando permanentemente pasarse a cuestiones físicas, ¿sí?
Hay una ley que es la ley de Graham, que es económica, que dice que la moneda débil circula más rápido que la moneda dura. Bueno, los pesos los reciben y los pasan, ¿sí? Y lo que hacen es rápidamente o transformar la moneda dura, los que pueden, que es un grupito, o el resto es estoquearse en cosas físicas que le permitan asegurar un concepto de empresa en marcha, ¿sí? Hay una demanda que a veces tira, a veces no. Por ejemplo, el mes de agosto fue muy llamativo que en muchas industrias se cayó la venta, pero en muchas, ¿sí? Incluso lo validé con Alto Palermo, ¿sí? Con alguien del área de cobranzas, que me dice, mirá, cayó la venta de todo lo que el shopping entero, ¿no? Y en septiembre subió. En distintas industrias cayó esto y eso genera un sacudón si el margen no soporta, ¿no? Y por otro lado, trabajo mucho con empresas de tecnología. La empresa de tecnología tiene una realidad distinta, porque hoy tienen más demanda de la que pueden cubrir. Entonces ahí lo que tenemos es una presión muy alta en costos para retener gente y por un tema de competencia por los recursos escasos, que no siempre se puede llevar a, no siempre se puede llevar a un, no siempre se puede llevar a un precio. No todos los clientes te validan, ¿sí? Un precio, con lo cual ahí hay una lucha interna que la están pagando con margen, pero es un sector privilegiado que está con un nivel de liquidez muy, muy grande, ¿sí? O sea, lo que veo es que hay muchos pesos, esos pesos están girando mucho, muy rápido, y es como el juego de la silla, todos lo reciben y lo pasan, nadie los quiere quedar, nadie se los quiere quedar. Entonces, de alguna manera, eso está generando un movimiento de negocios. No sé si te respondí la pregunta, Ale, de ese lado. Sí, perfecto, perfecto. Acá nos preguntan si bajó el uso del dinero físico durante la pandemia, si notaste eso. Sí, 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 pero no puedo ser necio, te dando el pragmatismo. Hay un grado muy alto de informalidad en la economía, que esa informalidad todavía vive del dinero físico. ¿Sí? Que creo que el gran desafío es empezar a pensar en cómo digitalizar eso, ¿no? O sea, hay una oportunidad ahí grande, el desafío sería cómo hacemos para formalizar eso, ¿no? Pero digo, hoy el hecho pragmático que hay una parte está en informal, pero sí, la respuesta sería sí, la parte formal está casi toda digital, el e-check ha sido fundamental, el e-check ha jugado un rol muy grande, es asombroso ver cómo los niños de pymes hoy entran al Combank y te muestran los checks que tienen, cómo los manejan, cómo los endosan, cómo los pasan. Realmente ha simplificado mucho. La gomita con la banda de cheques, ¿sí? Que tenía el dueño, iba sacando y pagando con eso, cambió a una consola de home banking que va transmitiendo. ¿Hay algún cheque físico? Hay algún cheque físico. Yo creo que tiene que ver más con la informalidad que con un hábito. Creo que hay una migración muy grande a lo digital, pero el desafío es qué hacer con la informalidad. Bien, sí, en la misma línea nos pregunta si como contrapartida aumentó el uso de billeteras digitales o de tarjetas de crédito. Sí, sí, claramente, sí. Sí, se ve mucho. Se ve mucho porque empieza a ser muy práctico y genera mucha habilidad. Y esto de las CBU con B corta han traído una agilidad enorme, han sido algo con mucho impacto en los negocios, ¿sí? En términos generales, sí. ¿Sí? Y en lo que es, no tengo muchos clientes chicos de comercios, pero en los comercios lo que se ve es eso. El desafío es cómo gestionarlo, ¿no? Creo que ahí empieza a haber Bien, un... bien. ¿Alguna Y ahí creo pregunta que, bueno, ahí más? creo que Nupseo ayuda mucho también, ¿no? Porque el Mercado Pago está incluido. Sí, 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 claro. Sí. Sí, tenemos Mercado Pago, tarjeta naranja, las proceedoras de tarjeta de crédito, los servicios de delivery, sí, todos los medios de cobro que utilizan hoy los comercios. Está buenísimo, está muy bueno, muy bueno. Pregunta también como contador. El contador siempre está obligado a la cuestión más dura, ¿no? Las liquidaciones salariales, las impositivas, por supuesto, todo el manejo de la contabilidad, pero en muchos casos esta información que vos hoy estás brindando no hay tiempo para confeccionarla o quizá no hay herramientas. ¿Qué consejo darías en ese sentido? Mirá, mi consejo es, yo soy muy crítico, creo, yo soy contador, ¿eh? Como le presenté, creo que soy contador, me formé como contador, no sé si soy contador. Lo que digo es, me parece que la propuesta de valor del contador tiene que ser revisada, me parece que hay que poner foco en el valor agregado del cliente, esto le agrega valor. Naturalmente, el estudio contable externo no puede meterse en esto porque esto está alimentado por un montón de cosas, ¿sí? Cuando me refiero a que tiene que ser pragmático, ¿viste? Como puse los tres dedos, el pragmatismo tiene que ver con diversas fuentes de información
a las que el contador no siempre llega. Pero a mí me parece que la gestión de negocios es un punto donde el contador puede tener un buen punto para acercarse a agregarle valor al cliente, ¿no? Y dejar de ser un costo para agregar valor, ¿no? Más allá del convenio tributario que tiene su importancia, ¿no? Hoy en día yo veo que el cliente no lo termina de valorar, ¿no? Bien, y por último, la pregunta era, si bien Nuceo te brinda todas las herramientas referidas a los ingresos, te da todo el input de esa información, si conoces alguna otra herramienta, vos más allá de herramientas de Excel como las que vos confeccionaste, y bueno, si alguno quiere, te puede contactar, si querés volver a poner el slide con tus datos. Pero, Mira, te voy a contar algo un nuevo secreto de la consultoría, que nomás lo aprendí en un momento que trabajé hace unos 10 años con una empresa de software, que trabajé unos meses en una empresa de software, ahí aprendí muchísimo, y me di cuenta que donde hay un Excel hay una oportunidad de mejora. ¿Sí? Si hay algo lo tuviste que hacer en Excel, hay algo que se puede mejorar. ¿Sí? Con lo cual, si vos me decís, ¿qué puedo hacer un día? Hacete un día de trabajo, andate un día en una pyme, revisar todos los Excel que hay oportunidad de negocio. Seguros. ¿Por qué? Porque el Excel fue un parche que tapó algo y quedó. Porque el parche está duro, seco, no termina de dar soluciones y tiene todos los problemas que tiene ese parche. Ahora, por ejemplo, los CRP, ¿sí? Los RP, Tango, Becherman, Colpi, Subio, ¿sí? Todos estos RP, generales, Softland, cualquiera de ellos, ¿no? Mastersoft, son los que tienen un flujo de fondos. Ahora, para que este flujo de fondos funcione, la calidad de la información que se carga tiene que ser muy buena. ¿Sí? O sea, si yo cargo mal la información, el flujo de fondos que va a salir va a ser técnicamente correcto, pero no va a servir de nada, porque va a ser parcial. Y si es parcial, no sirve. Obviamente, esta idea que sea pragmático significa que tiene que ser total. Y cuando digo total, ¿sí? Sin decirlo, digo, tiene que incluir todo el negocio. Y cuando digo todo el negocio, digo todo el negocio, ¿no? Con lo cual, ahí creo que las herramientas que están hoy no están devolviendo del todo esto y requiere un nivel de carga que muchas veces la pyme no tiene los recursos para cargar esos datos de la manera que el sistema los requiere. ¿Sí? No hay un equipo administrativo, primero no lo pueden pagar y segundo no lo pueden atraer y tercero no lo pueden retener. Por lo cual no hay un equipo administrativo que entienda bien la relación causa-efecto o tenga una mirada sistémica de lo que cargo acá va a impactar acá, ¿no? Con lo cual muchas veces se cargan, no sé, repuestos varios, un número y la fecha factura y fecha de pago el mismo día, enter, bueno, eso rompió todo. Ese dato mal cargado no va a generar ninguna información para poder revisar. ¿Sí? perfecto, bueno, muchísimas gracias. Hoy, Ale, para cerrar un poco los RP en las pymes, mi mirada es que son grandes facturadores. ¿Sí? Naturalmente hay excepciones de gente que las implementa, los implementa bien. Yo tengo dentro de mi trabajo en consultoría hay una máxima que es un mantra, si querés, todo dentro del ecosistema. Todo el sistema para poder empezar a gestionar. Si no tengo todo dentro del sistema, no lo puedo ver. Pero la realidad práctica que me toca ver es que no está todo dentro del sistema y que muchas cosas descansan en Excel, por ahí en máquinas perdidas y muchas veces están dentro de un silo. Nadie más lo ve. Entonces, cuando el Excel se transforma en una herramienta de gestión, que sin duda es el más usado, no termina, ahí hay una oportunidad de mejora. Clarísimo, Luis. Bueno, agradecido nuevamente. Poné por favor los datos de contactos. Walter y Juan Pablo también agradecen y dicen que es muy clara tu exposición. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, reiterando la vocación de Nuceo en dar soluciones para pymes, este webinar es parte de ello y también orientados especialmente a esto que comentamos al principio, ¿no? Que la caja es la vida, es bueno, la sangre del negocio, lo graficaste muy bien con el corazón y Nuceo obviamente trabaja en ese sentido. Así que bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Ale, gracias por la invitación y saludos a todo el equipo. Gracias. Dale, y gracias a todos, que tengan todos un buen día. Gracias.